Vale, estamos grabando, pues cuando tú quieras empezamos. Empezamos. Vale, se ve bien, ¿verdad? Perfecto, sí, Se ve ahí todo. hacerlo grande, ahí estamos ya. Vale, pues nada, yo soy Arantxa Berzosa, soy pediatra aquí en la Comunidad de Madrid, trabajo ahora en el Clínico San Carlos y a medias en el Gregorio Marañón. Y un poquito pues os voy a contar nuestro trabajo reciente en la red de Corispe. Un poquito para poner en situación, por si alguien no lo conoce, que imagino que sí que todo el mundo lo conoce. Corispe es la Corte Nacional de Pacientes Pediátricos con Infección por VIH, que se creó allá por el año 2008 con los objetivos de conocer la situación epidemiológica de los pacientes pediátricos con VIH que vivían en España, con el fin de diseñar estudios estratégicos y terapéuticos relevantes que pudieran mejorar pues, su situación clínica, inmunológica, virológica y también pues, ahora ya su calidad de vida y demás. Entonces recoge los datos de forma retrospectiva desde 1995 más o menos y a partir de 2008 de una perspectiva. Y en el año 2013, pues esta red de Corispe se une a la red de investigación como uno de los pilares de la misma. Y bueno, como coordinadora de grupo, la doctora Navarro de Gregorio Marañón. Entonces, recordaros que anualmente más o menos sale un boletín informativo para describir pues, las características de estos niños y los trabajos que se van haciendo en la Corte. Actualmente hay 63 hospitales a nivel nacional que participan de la Corte y ha habido hasta 1.300 pacientes incluidos en la misma, de los cuales 280 todavía están en seguimiento en unidades de pediatría, 750 pacientes se han transferido ya a unidades de adulto y una parte importante del trabajo que se está haciendo ahora es intentar mantener ese seguimiento con lo que llamamos Corispe Faro y esa transición, ¿no?, de adolescente a adulto, pues que sea cada vez más fácil. Y también pacientes, 154 pacientes se han perdido, pues bien muchas veces porque han vuelto a su hospital de origen o porque han ido a otro hospital que no pertenece a la red Corispe, y 109 han fallecido en edad pediátrica. Y un poco ya centrándonos en el trabajo que os voy a presentar, que es un poquito la afectación de este nuevo virus que tenemos, bueno, ya nuevo no, año y medio del COVID, en nuestros pacientes pediátricos con VIH. Entonces, pues desde que llegó medio, se empezaron a publicar estudios sobre qué relación podía haber entre el COVID y VIH y en un principio se estipuló que estas personas tenían más riesgo, luego parecía que no había más riesgo de infección ni de gravedad, y os traigo una de las últimas revisiones que se han publicado en el Lancet, que hace una revisión muy buena de la influencia, ¿no?, del SARS-CoV-2 en la población adulta que vive con VIH, y en la que sí que describen que bajos niveles de CD4 o una carga viral alta, generalmente porque no se recibe tratamiento antirretroviral, son factores condicionantes para un mayor riesgo, no solo de infección, sino de complicaciones asociadas. Bien, es verdad que la incidencia de este virus, los factores de riesgo que conllevan a complicaciones y la seroprevalencia, pues todavía no están bien definidas ni hay series publicadas en población pediátrica VIH. Entonces, un poco en esta situación, pues nos planteamos realizar un estudio en el que los objetivos eran describir las características epidemiológicas y clínicas de nuestros pacientes pediátricos VIH con infección por SARS-CoV-2, así como intentar nuestra corte. Para eso diseñé un estudio retrospectivo y multicéntrico que se hizo un poco en el auge de la pandemia, y por ello lo más fácil fue inicialmente hacerlo a nivel de la Comunidad de Madrid. Han participado los hospitales clínicos San Carlos, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, y lo primero que hicimos fue definir bien qué es lo que vamos a considerar una infección COVID confirmada. Y esto se estableció que iban a ser los pacientes que tenían o bien una PCR positiva en una sociedad de nasofaringio o bien una serología positiva. Las PCR se fueron realizando a todos los pacientes que tenían o clínica compatible o bien por un estudio de contactos, ¿no?, algún familiar que había dado positivo y entonces se decía PCR. Y desde junio de 2020 y más o menos hasta febrero se han estado realizando serologías cuando los pacientes venían a las visitas rutinarias en el hospital que le tocara.
De todos estos pacientes se han ido recogiendo pues, variables epidemiológicas, variables de carga viral, de situación inmunológica y todos los datos en relación con VIH. Esto se recogió en la última visita que habían venido antes del inicio del año, recogiendo todas las variables relacionadas con el COVID, bien si tenían sintomatología, si habían estado en contacto con alguien, con quién convivían, si habían ido al colegio o no. Todo esto se hizo mediante un cuestionario que se pasó en la consulta pediátrica en cada hospital, a la familia y a los pacientes. Y ya presentando un poco los resultados, se han incluido 60 pacientes en total, un poquito describir las características de los mismos, pues más o menos el 60% eran mujeres, la mitad de ellas nacidas en España. La principal vía de transmisión de VIH es la vertical, aunque ya se van viendo casos de transmisión sexual, sobre todo en adolescentes, vemos que el 1,7% de los mismos son por vía sexual. Y de estos pacientes que entran en el estudio, todos estaban recibiendo afortunadamente carga, el 85% de ellos estaban indetectables, definido como menos de 50 copias por mililitro, y solo 9 pacientes, no solo, nos gustaría que fuera todos, pero 9 de ellos tenían menos de 500 CD4 en la analítica al momento de inclusión del estudio. Y de todos estos pacientes, de los 60 que se incluyen, en 11 de ellos se confirma infección por SARS-CoV-2, que es un 18,3% de la cohorte. Estos pacientes fueron diagnosticados, como hemos dicho bien, por una PCR positiva, que fueron 8 en total. De estos 8 pacientes, una de ellas nunca tuvo síntomas y nunca desarrolló anticuerpos en serologías que se le hicieron después de la infección aguda. Y 2 de ellos, es verdad que tienen serología antes de pasar la infección aguda, pero no se hizo después del momento agudo y por lo tanto no sabemos si han seroconvertido o no. Y entre los pacientes que tienen una IgG positiva, que también son 8, 5 de ellos tenían una PCR previa positiva porque habían presentado clínica. 2 de ellos eran asintomáticos y no recordaban ningún contacto con el COVID. Y el paciente sí que había tenido contacto con el COVID, pero esto fue al inicio de la pandemia y entonces no se había hecho la PCR, que entiendo que si se hubieran hecho en ese momento pues sería positiva. Ninguno de los pacientes que han pasado la infección COVID con VIH ha necesitado hospitalización, por lo tanto, por ninguno necesita oxígeno ni ningún tratamiento específico y, por supuesto, ninguno ha tenido secuelas a largo plazo. Y un poquito analizando las características de los 11 pacientes, la clínica que presentaban al inicio, un 80% de ellas habían tenido síntomas y un 18% asintomáticos. Y dentro de los síntomas, como vemos, pues es la clínica que se ha descrito en la población general, pues infección de vías altas, fiebre y astenia, anosmia y disgeusia y dolor abdominal. Y luego, 8 de los 11 pacientes en los que se confirma la infección, pues habían tenido un contacto con intentando analizar un poco diferencia entre pacientes que habían tenido infección confirmada y los que no, vemos por un lado la media de edad, que en los pacientes con infección vemos que aunque no son diferencias significativas, sí que son más mayores. Esto lo podemos justificar muchas veces pues, por medidas de comportamiento, ¿no? Son pacientes a lo mejor adolescentes que están más expuestos o que han tenido más situaciones de exposición al COVID que los más chiquititos que a lo mejor sí que han estado protegidos en el núcleo familiar. Luego otra diferencia que encontramos, que sí que no sale significativa, es que en pacientes que se confirma infección por COVID, un 36% estaban clasificados en estadio clínico C del CDC, frente a un 12% de aquellos pacientes que no tienen infección. Entonces, bueno, sale significativo, habrá que hacer más estudios porque la N no es de todo muy grande. Intentamos analizar otras características relacionadas con el VIH, como podía ser el recuento de CD4 o la carga viral, y no se vieron diferencias significativas en los dos grupos. Entonces, un poco como conclusiones, pues se confirmó infección en el 18% de los pacientes, la seroprevalencia en la población pediátrica en esta cohorte fue un poquito menor, un 13%, pero recordad que puede estar infraestimada porque hay 2 pacientes con infección aguda a los que luego no se les había hecho la serología. Y mencionar que este 13% es un poquito mayor que lo que encontramos en la población pediátrica en general. Podemos debatir luego, pero posiblemente una de las causas sea pues, que se hace una búsqueda activa, ¿no? Que
una infección un poco sintomática, pues los niños en general nos hacen serología a ver si han pasado la infección o no, y a todos se les ofrece, y por eso pues, un poquito más alta que lo que está descrito. La presentación es similar a la que hemos visto, y otro dato importante que no he visto publicado en otras series, a lo mejor ahora vosotros me podéis contar más, es eso, ¿no? Que los diagnosticados en estadio C, en estadio clínico C, pues sí que parecían tener más infección. Y mencionar que además de este estudio, pues Corisbe en su gran intención de trabajar en red y de seguir creciendo, pues no se ha limitado a realizar el estudio en la Comunidad de Madrid, sino que forma parte de la Corte Europea de Infecciones Pediátricas y de Mujeres, que se llama EPIC, y desde enero de este año 2021 se ha empezado a hacer un estudio que se llama EPIC COVID Antibody Study, que pretende un poquito pues, los mismos objetivos. 7 países de la Unión Europea, además de Sudáfrica, van a intentar unir los datos y poder establecer pues, cuál es la seroprevalencia que hay de COVID en pacientes pediátricos VIH, qué factores de riesgo hacen que haya esa seroconversión o no la haya, y cuál es la evolución de estos pacientes en cuanto al COVID. Entonces, en cuanto que empezó en enero, nos propusieron formar parte de este trabajo. Corisbe expandió salas y activó todos sus centros. De momento, todos los hospitales que veis aquí están participando en el reclutamiento. Estamos en fase de reclutamiento y entonces, pues nada, esperamos que en vez de 60 que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, pues podamos llegar a 150. Recordar que ahora hay como 200 pacientes en seguimiento en unidades de pediatría, por lo tanto, si podemos llegar a 150, pues estaremos muy contentos. Y un poco, como sé que estos seminarios también pues lo ven especialistas que ven adultos, pues os quería recordar los criterios de inclusión de este estudio, porque tienen que ser pacientes diagnosticados en edad pediátrica con menos de 18 años de VIH, pero se pueden meter en el estudio hasta los 25 años de edad. Entonces, ya lo hemos compartido con las redes de FARO, que son las unidades de adultos que siguen a pacientes de transmisión vertical mayores, pero bueno, si alguno pasa en el estudio, pues la verdad es bastante sencillo. Quieres que en 2 de las visitas que vienen al hospital se le, bueno, por supuesto, firmen el consentimiento y rellenen el cuestionario de sintomatología COVID y se te traigan 2 serologías separadas 6 meses. Entonces, si alguno de vosotros tenéis pacientes que pudieran entrar, pues nada, encantados de recibir información en este email que os pongo aquí abajo. Y ya un poco por final, pues agradeceros que hayáis estado aquí viendo el seminario y luego agradecer a todos los pediatras, infectólogos y el equipo técnico de Corisbe, pues bueno, porque sin ellos no podríamos hacer estudios tan rápidos y ir avanzando y conociendo más sobre este tema, bueno, que ya llevan y medio entre nosotros, pero que todavía quedan muchas dudas por resolver. A ver. Estupendo, muchas gracias Arantxa por la presentación. Dejamos, si quieres, unos minutos por si alguien quiere preguntar, ¿vale? Como siempre, que sepáis que cada uno puede controlar su micro, activarlo o desactivarlo, ¿vale? Por si queréis hacer alguna pregunta. Me gustaría comentar que en el CROI se mandó uno de una corte de adultos que describían una prevalencia como del 8%. O sea que en niños parece que es un poco más alta, pero no sé si que esté escuchando tiene más o ha visto más estudios relacionados con esto, la seroprevalencia del COVID y sobre todo, bueno, en población pediátrica creo que no hay mucho publicado. No hay dudas. Nada, estamos esperando a ver si alguien pregunta, pero no hay mucho debate. ¿Qué hacemos? Sí, quizás es una hora así complicada. Bueno, no sé, como tú quieras. O sea, en principio estamos, cuando queréis terminamos. No sé si se animará alguien a esperar un minutito, pero vamos, cuando tú quieras, no te preocupes, cuando quieras terminamos.
yo si alguien quiere debatirlo, yo encantada, porque seguro que salen muchas dudas y cosas. Pero... Sí. Pues a ver si tienes datos de pacientes PCR positivas en lo que nos despista. ¿Te oís? Igual si puedes repetirla tú, Arantxa, porque se oye como un poquito distorsionada o de lejos la pregunta. Sí, que una de las que nos llama la atención son los pacientes con PCR positiva que luego no han hecho IgG, entonces que no sabemos si a nivel adulto os está viendo algo parecido o no, qué experiencia hay con eso. Ajá. Bien. Siete. Sí, vamos, hay compañeros conectados, pero imagino que igual, bueno, Sí, que a lo mejor. o son de otra materia, bueno, no sabría deciros la verdad. Pero bueno. Bueno, pues nada, gracias por dejarnos participar en estos seminarios y ponemos nuestro granito de arena desde la red de Corispe, ¿no? Estupendo. Sí, mira, dice Chiar desde el chat que muchas gracias. Vamos, la gente está atenta, pero bueno, igual es algo así un poco específico y no saben. Nada, vamos, yo os doy las gracias también y bueno, simplemente que sepáis que pues a partir de la semana que viene las charlas esta, igual que la de todos los seminarios, están colgadas al acceso de toda la red, que podéis entrar en la intranet y ver cualquier seminario, ¿vale? Perfecto. Así que nada, muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.